Muy buenas tardes, estimada maestra Elba, compañeros y compañeras en general. Quien les habla es Hannah Durán y en esta ocasión vamos a desarrollar otro tópico muy importante, esta vez afinado a lo que vendrían a ser estadísticas, titulado como Medidas de tendencia central. Antes de pasar con algunos ejercicios, es necesario refrescar nuestra memoria y recordar lo que vendrían a ser las medidas de tendencia central, o también conocida como aquellos valores representativos entre un conjunto de datos. Los más utilizados son la media, la mediana y la moda. La media, que prácticamente en términos sencillos es ese promedio del conjunto de datos, que va a ser dividido entre el número de datos. La mediana, como su nombre mismo dice, medio, va a ser el valor que se encuentra en el medio, una vez los datos estén todos ordenados. En caso que hayan dos números que se encuentren en la parte del medio, en la parte central, los tenemos que sumar y dividir entre dos, es decir, realizar una semisuma. A continuación tenemos la moda, que vendría a ser aquel término, aquel número que más se repite, el más frecuente. Así que recordemos, media es el promedio, la mediana el valor central y la moda el valor más frecuente. Teniendo esto en claro, vayamos a practicar con un ejercicio muy dinámico. Cabe recalcar que para este desarrollo vamos a utilizar los intervalos. Leamos. Se encuesta un grupo de madres de familia sobre el gasto semanal que realizan en la comida. A continuación se muestran sus respuestas. Determina la medida de tendencia central más pertinente que represente el gasto semanal. Completa la tabla. Para el desarrollo, solamente nos vino la columna de gastos y la columna de la frecuencia absoluta, dado que nosotros tenemos que hallar el desarrollo de las demás columnas. ¿Sí? Vamos a empezar con la marca de clase, que es la columna que estoy señalando a continuación. Para hallar esta marca de clase, simplemente tenemos que sumar los dos intervalos que vendrían a estar en la columna del gasto y dividirlo entre dos. En pocas palabras, la marca de clase es ese término central entre los intervalos que nos dan. Así que para ello vamos a sumarlos. 200 más 100 me da 300. Entre 2 me da 150. Lo mismo por abajo. 300 más 200 me da 500. Entre 2, 250. 400 más 300 me da 700. Entre 2, 350. 400 más 500 me da 900. Entre 2, 450. De esta manera ya tendríamos culminada nuestra marca de clase. Sigamos con el desarrollo. Como bien había mencionado, la frecuencia absoluta ya estaba concluida. Pero aquí un detalle en el que me gustaría hacer mucho énfasis. En la parte del total, n va a ser igual al total, que en este caso al sumar todo es 120. Recordemos que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el número, la cantidad que nos brindan. Por eso voy a decir que n es 120. Número de datos 120. Sigamos, por favor. Ahora la siguiente columna nos pide hacer una multiplicación. Hallar el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Datos que ya tenemos previamente llenados. Entonces simplemente tenemos que realizar la multiplicación. Decimos 150 por 16 me da 2400. 250 por 24 me da 6000. 350 por 50, 17.500 y 450 por 30, 13.500. Hago la sumatoria de todos estos datos para al final concluir que el total vendría a ser de 39.400. Esta columna va a ser muy útil para hallar una de las medidas de tendencia que veremos más adelante. Por el momento sigamos completando la tabla.
Ahora pasemos con la frecuencia absoluta acumulada, donde para hallarla simplemente haremos una técnica que particularmente considero muy dinámica, muy útil también y muy fácil de aprender. Así que vayamos con ello. Simplemente el primer paso será trasladar el mismo número que estuvo en nuestra frecuencia absoluta, en este caso 16. Luego armar una especie de zigzag. Decimos 16 más 24, 40. 40 más 50, 90. 90 más 30, 120. Y de esta manera ya tendríamos nuestra frecuencia absoluta acumulada culminada. Como se dan cuenta, forma una Z o también un zigzag. Y de esta manera es mucho más sencillo hallar esta columna de toda la tabla. Hannah, ¿cómo puedo saber si mi frecuencia absoluta acumulada está desarrollada de manera eficaz? Bien, para ello es simple. Tenemos que comprobar el último término. 120 debe ser el mismo que nuestro número de datos. Veamos, nuestro número de datos es 120. ¿Son lo mismo? Sí. Quiere decir que esta resolución de la columna de frecuencia absoluta acumulada está correctamente realizada. Bien, dada nuestra tabla completada, ahora sí podemos hallar las medidas de tendencia central. Empecemos con la mediana. Recordemos que dijimos en la teoría que la mediana es el valor central del conjunto de datos. Por ello, antes de pasar con la fórmula, vamos a hacer un primer paso, que vendría a ser hallar el dato central. Para ello, ¿qué voy a aplicar? Esta formulita pequeña. N sobre 2. ¿Qué era N? N era el número de datos. Entonces, voy a decir, como el número de datos es 120, coloco 120 sobre 2 y eso nos da 60. Y listo, ya tengo mi primer dato. Ahora me pongo a buscar este numerito a mi columna de frecuencia absoluta acumulada. ¿Hay 60 aquí? No, ¿verdad? Entonces, como no hay 60, lo que voy a buscar es el término que le sigue, el más próximo, el más cercano. Y veo que es 90. Entonces, ¿qué voy a decir, Hannah? Que voy a trabajar con la fila en donde se encontró en este caso dicho 90. ¿No? Para ello lo que voy a realizar es un puntito, como ven aquí. Ahora sí podemos desarrollar. Sigamos con el desarrollo. Ahora vamos a aplicar lo que vendría a ser la fórmula. La fórmula nos va a ayudar mucho a hallar la mediana. Y la fórmula dice así. A ver, voy a subrayar esta fila para tenerla en cuenta. Ahora sí. La fórmula nos dice, mediana o también descrita como me, va a ser igual al límite inferior más, abro paréntesis, número de datos entre 2 menos frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre frecuencia absoluta. Cierro el paréntesis, todo esto multiplicado por la amplitud. Ahora sí, veamos. Para ello, vamos a ir haciendo dato por dato, paso a paso. Mediana, va a ser igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Como estoy trabajando con esta columna, con esta fila, vamos a ubicarnos en la parte de intervalos. El límite inferior es el intervalo menor, en este caso el primero, que vendría a ser 300. Traslado por ello el 300 aquí. Más, como indica la fórmula, abro paréntesis, n sobre 2. Recordemos que n es el número de datos. Y ya para recordar un poquito más, hay que tener en cuenta que ya lo habíamos desarrollado anteriormente. Habíamos dicho que era 60. Lo trasladamos de una vez. Menos, ¿qué nos dice? Frecuencia absoluta acumulada menos 1. Me voy a frecuencia absoluta acumulada 90 menos 1, 89. No. De esa manera no se desarrolla. Nos ubicamos en frecuencia absoluta acumulada, 90, pero nos dice menos 1.
Como dice -1, lo que yo voy a hacer de este 90, retroceder una casilla. Veo y me dice 40. Entonces voy a trasladar ese 40 ahí. Espero haber sido clara con este detalle. Todo esto va a ser dividido entre la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, 50. Recordemos que trabajamos con esta fila. 50. Cierro paréntesis. Multiplicamos por la amplitud. La amplitud es aquella diferencia que hay entre intervalos. La diferencia que hay entre 300 y 400 es de 100. Por ello lo multiplicamos por 100. Seguimos. Mediana es igual a 300. 60 menos 40 nos va a dar 20. Y 20 sobre 50, 0,4. Todo esto 0,4 multiplicado por 100. Mediana va a ser igual por jerarquía. Siempre recordemos que damos prioridad a la multiplicación. 0,4 por 100 nos da 40. 300 más 40, 340. Y ya tenemos nuestra mediana resuelta. Pasemos con la media aritmética, o también conocida como promedio. Leamos la fórmula que nos brindan por aquí. Dice, promedio será igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Me dice marca de clase por frecuencia absoluta. Acá está. ¿Qué más me dice? Sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Tengo la sumatoria? Sí. Recordemos que hallamos la sumatoria de todas estas casillitas, las pasamos a sumar y nos dieron 39.400. Entonces ya tengo el dato. ¿Qué hago? Copiarlo. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre el número de datos. ¿Cuánto era el número de datos? 120. Quito 0, y después lo paso a dividir. ¿Qué me da? 328,3. Esa es nuestra media aritmética o promedio. Pasemos con la moda. La moda. El dato que más se repite en esta ocasión, ¿no? Para ello voy a borrar un poquito por aquí para no confundirnos con la resolución de la moda. Ahora sí. Moda, o también representada como mo, según la fórmula que nos brindan, va a ser igual al límite inferior más, abro paréntesis, después nos dice diferencia de intervalo modal sobre diferencia de intervalo modal anterior sobre diferencia de modal anterior más diferencia de modal posterior, cierro paréntesis, multiplicado por la amplitud. Antes de pasar con el desarrollo de esta formulita, vamos a hacer un paso que le antecede, ¿sí? El paso 1, que es buscar la mayor frecuencia absoluta. Veamos, ¿cuál es la mayor frecuencia absoluta? 50. Entonces voy a trabajar con la misma casilla, casualmente con la misma casilla, con las mismas casillas, con la misma fila de datos con los que trabajamos cuando desarrollamos la mediana. Por pura casualidad, no siempre será así. Ahora sí, como trabajaremos con esto, ya podemos aplicar la fórmula que expresé hace unos momentos. Un dato más, un detalle. Vemos aquí D1, que como dije representaba la diferencia de intervalo modal anterior. Tenemos que hallar ello, y también por acá abajo vemos D2, que vendría a ser la diferencia de intervalo modal posterior, ¿sí? Hallemos eso primero antes de empezar a reemplazar la fórmula. D1 va a ser igual a frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 50 menos frecuencia absoluta menos 1. Me ubico en frecuencia absoluta. 50 menos 1, 49. No. Recordemos, me ubico en frecuencia absoluta. 50. Menos 1. Le resto una casilla. Antecedo y me sale 24, me dice aquí. Traslado el 24, 50 menos 24 me da 26. Quiere decir que la diferencia de intervalo modal anterior es 26. Ya tenemos nuestro primer dato. Ahora veamos con la diferencia de intervalo modal posterior, que vendría a ser de 2. Que esto va a ser igual a
la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es nuestra frecuencia absoluta? 50 menos frecuencia absoluta más 1, nos dice, más 1. Entonces, ya no voy a retroceder una casilla, ahora me voy a adelantar una casilla. Veo y me da 30. Traslado el 30, 50 menos 30 es 20. Ya tengo ambos datos y ahora sí puedo aplicar la formulita. Dado esto, veamos, la moda va a ser igual al límite inferior. Recordemos que trabajamos con esta fila. Nos ubicamos en intervalos, límite inferior 300, 300 más, abro paréntesis, y hallamos la diferencia de intervalo modal anterior, que vendría a ser 26, aquí mismo está, sobre 26, que es el mismo dato, diferencia de intervalo modal anterior, más diferencia de intervalo modal posterior, que también lo llamamos por acá abajo, que vendría a ser 20. Todo esto va a ser multiplicado por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud, recordemos que es la diferencia de intervalos, que es 100. Por aquí abajo ya lo iremos añadiendo. Sigamos, mo va a ser igual a 300 más 26 sobre 26 más 20 me da 46, todo esto multiplicado por 100, que era la amplitud. Moda va a ser igual a 300 más 26 sobre 46 me da 0,57, multiplicado por 100. Damos prioridad a la multiplicación por jerarquía. Moda va a ser igual a 300 más 0,56%. Me da 57. Perfecto. Ahora moda va a ser igual a 300 más 57, 357. Y fin. Ya tendríamos resuelta básicamente nuestra moda, nuestra mediana y nuestro promedio. ¿Qué nos preguntan? Determina la medida de tendencia central más pertinente que represente el gasto semanal. Más pertinente. Cuando nos digan este tipo de cuestionamientos, simplemente nos vamos a fijar en nuestras respuestas. Por el lado de la mediana tenemos 340, por el lado de la media aritmética o promedio 328,3 y la moda 357. Para ver la medida de tendencia central más pertinente tenemos que preguntarnos si todas estas respuestas son las mismas. Y vemos que no. En caso que sean las mismas, esa es la medida de tendencia central más pertinente. No obstante, en este caso vemos que son totalmente distintas. Entonces, lo que nos va a ayudar a dar respuesta a este cuestionamiento será irnos directamente hacia el promedio o la media aritmética. Esa será nuestra medida de tendencia central más pertinente. ¿Siempre, Hanna? Siempre. Entonces respondemos, RPTA, la medida de tendencia más pertinente es de 328,3. Y de esta manera finalizamos este ejercicio. Espero que haya sido de su agrado y les invito a revisar nuevamente si tal vez no les haya quedado claro alguna parte. Eso fue todo por mi persona. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones a todos. Gracias.